tal amigos? Bienvenidos a www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes algunos comentarios vinculados a la aplicación del método del pasivo que nos señala en la NIC número 12. Como nosotros recordaremos, tenemos dos métodos vinculados al tema del pasivo, el cálculo del impuesto a la renta. Vamos a explicar por qué se le llama método de pasivo y cuál es la incidencia en estos dos métodos. En primer lugar, tengo el método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. Y también tengo el método del pasivo del balance general. Si bien es cierto, nosotros sabemos que ambos métodos han ido, como se puede decir desde la perspectiva de la NIC número 12, han ido cambiando, perdiendo uno vigencia en el caso del EGP y el de balance general tomando una mayoría incidencia desde la perspectiva de esta norma, pero sin embargo desde la praxis hablamos de la liquidación anual del impuesto a la renta, debemos de considerar su aplicación. Pero primero creo que es importante que nosotros conozcamos cuál es la incidencia y cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo. Bueno, en primer lugar, todo colega contador ha hecho una liquidación del impuesto a la renta como es típico de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver un caso, utilidad contable, digamos, por ponerle un monto bajo, vamos a ponerle 1000 soles. Luego venía el tema de los reparos tributarios, ¿no? Que en algunos casos se llama conciliación tributaria. Por decir, voy a colocar algunos conceptos: gasto sin comprobante de pago, ya digamos que esto haya sido 50, por ahí tenemos una provisión de desvalorización de existencias. Vamos a ponerle que ahí tenemos una provisión por la valorización de 60. Vamos a ponerle el caso de por ejemplo aquí un exceso de depreciación del activo fijo, digámosle que lo pongamos por 40 soles, ¿no? Una vez que tengo eso, entonces lo que nosotros obtenemos es la utilidad tributaria, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos aquí, que cuánto va a ser, es la suma, me dicen, de esos montos. Perfecto, procedo yo entonces a sumar y voy a obtener 1150. Entonces, ¿por qué se le llama método del pasivo del balance del estado de ganancias y pérdidas? Bueno, cabe señalar que cualquier colega contable que ha estado aplicando este método durante muchos años ha estado realizando, probablemente sin saber que se llamaba así, método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. Hacemos nuestros reparos y probablemente, bueno, voy a obviar por el momento la participación de trabajadores. Entonces acá yo lo que tengo es el impuesto a la renta, que va a ser igual a 1150, ¿no? Esto lo voy a multiplicar por el 30%. Entonces de esa manera yo llego a determinar mi impuesto a la renta, que en este caso sería 345. A ver, ¿por qué se llama método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas? Hablamos de un método de pasivo porque lo que nosotros estamos determinando desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 12, en definitiva, es el impuesto a la renta. Y al hablar de determinar un impuesto a la renta, nosotros estamos determinando una deuda por tributos, estamos generando un pasivo, que contablemente, como ustedes sabrán, va a ir a parar a la 40.17.1, ¿no? De acuerdo al plan contable general empresarial. Entonces, método del pasivo, ¿por qué? Porque genero un pasivo. El objetivo final es ver este pasivo, esta deuda que se genera tributariamente. En este caso asciende a 345. La segunda parte, ¿por qué hablamos de un método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas? Porque sencillamente en este punto lo que nosotros estamos viendo es hallar esta deuda por tributos, pero analizando ¿qué cosa? Analizando los ingresos y gastos desde una perspectiva tributaria, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos aquí. Pero en este caso han sido solo gastos, adiciones.
gastos sin comprobante de pago, provisión de desvalorización de existencias, exceso de depreciación. Como sabemos, desde tiempos inmemoriales, podemos decir, se ha hecho un análisis de los ingresos y los gastos contables para ver si es que son aceptables o no tributariamente. Pero esto tiene aparentemente, desde un punto de vista doctrinario, una pequeña limitación. ¿Cuál es esa limitación? Me dirán ustedes. El problema es de que, por definición contable, los ingresos y los gastos solamente afectan un periodo. Sí, eso lo conocemos porque los ingresos y gastos, finalmente, desde la perspectiva del cierre contable, van a ir a parar a una cuenta del estado de situación financiera, o lo que se denominaba antes balance general, a través de resultados acumulados. ¿Es cierto? Perfecto. Pero ya con la evolución que ha habido con respecto a los métodos sugeridos por la NIC número 12, es que nos vamos a encontrar en escenarios diferentes. Y de ahí que veamos que desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 12, el método vigente desde una perspectiva contable para el cálculo del impuesto a la renta es el método del pasivo del balance general. Pero probablemente desde un punto de vista doctrinario ustedes me digan, pero yo no veo la idea cómo voy a hacer un análisis de las partidas desde el balance general para hallar esto, ¿no? Es que hay que tener en cuenta lo siguiente. La norma internacional número 12 nos exige que clasifiquemos estas diferencias. Esto que tradicionalmente nosotros consideramos simplemente reparos tributarios, hay que clasificarlo. Y ahí viene otra diferencia, valga la redundancia. Las diferencias temporales son aquellos conceptos que nosotros lo tenemos desde la perspectiva del método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. Mientras que en el caso del método del pasivo del balance general, nosotros lo que vamos a tener en este punto viene a ser las diferencias temporales. Entonces, ¿cuál es la idea de este método del pasivo del balance general? Es justamente mostrar el efecto, no de todas las diferencias, sino tan solo de las diferencias temporarias, pero desde el análisis de las partidas de balance. Y ustedes se preguntarán y me dirán, ¿qué es lo que obtengo del método del pasivo de balance general? Lo que yo voy a obtener en particular es, por un lado, voy a obtener el impuesto a la renta diferido, ¿ya? Y por otro lado, voy a identificar en estas partidas las diferencias temporales. Son dos cosas básicas que tengo que obtener. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de las diferencias temporarias? Me dicen que ¿a dónde va? Es que resulta que conceptualmente y también desde un punto de vista doctrinario, si yo hablo de un impuesto a la renta diferido y en general cualquier concepto diferido que yo tengo con respecto a un elemento a presentar en los estados financieros, debe mostrarse en un estado financiero que nos muestre información a futuro. Y eso es tan solo en un solo estado. ¿Cuál es? El balance general, que ahora se denomina estado de situación financiera. Entonces, cuando nosotros tengamos que considerar cómo diferenciar estos métodos, tenemos que tener en cuenta los aspectos que hemos comentado nosotros en el presente material. Cabe señalar que desde la perspectiva de la NIC número 12, el método del balance general es el vigente a la fecha. Pero en la práctica, nosotros siempre vamos a estar aplicando los dos métodos de manera combinada, porque queriendo o no, siempre el PDT de la liquidación anual del impuesto a la renta va a buscar eso. Muy bien amigos, esperamos que el presente material haya sido de utilidad por ustedes y hacerles recuerdo que pueden participar en nuestros talleres viendo con la información respectiva en la página web www.perugestion.org/cursos o en todo caso escribiéndonos un correo a eventos@perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y esperamos que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes. En una segunda parte de este video voy a hablar acerca de la determinación de las diferencias temporales desde la perspectiva del método del balance general. Muchas gracias por su atención.